La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a los que van entrando. Empezamos en unos minutos.
asistentes. Primero que nada, quiero darle las gracias también a la doctora Amanda Galvez Mariscal. Y pues si ya está lista para empezar, puedo empezar a presentarla. Doctora. Sí, adelante, Fer. Sigue. Ok. Bueno, la doctora María Amanda Galvez Mariscal concluyó su licenciatura como química farmacéutico-biólogo con orientación en tecnología de alimentos por la Universidad La Salle. Tiene una maestría en ciencia y tecnología de alimentos en el MIT, un doctorado de biotecnología por la UNAM y ha sido acreedora a diversos premios en el área de alimentos, entre ellos 2 veces el Premio Nobel en Ciencia, en Premio Nacional. No es el Nobel, claro, ojalá. No, el Premio Nacional, una disculpa. El Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es miembro profesional de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y es miembro fundador actual, presidenta de Promaíz Nativo AC. La doctora Galvez ha trabajado por más de 36 años en la química de alimentos. Actualmente es profesora titular B del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando esté lista, doctora. Sí, ¿podamos comenzar entonces? Sí, claro, doctora. Una disculpa, no puedo prender su cámara. Si gusta iniciar así, no hay ningún problema. Pueden ir mandando sus preguntas en el chat. Igualmente, al final de la presentación, habrá un momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y iniciamos. Ok, pues yo les voy a presentar entonces el tema que nos ocupa en la facultad, que es el estudiar los beneficios para la salud que estén derivados del consumo de leguminosas. Están aquí los nombres de mis alumnas que trabajan en este tema, que son Luz Alija Somata, actualmente, Irma Hernández, que está en la Conavio, y Claudia Márquez Mota, una exalumna que es ahora profesora de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Voy a presentar los datos de ellas, no sin decirles que hay otras personas que estuvieron trabajando en el inicio de este proyecto, que son Alejandra Quiñones y Zaine Dergal. Bien, antes que nada quiero dar a ustedes la definición de alimento funcional porque muy frecuentemente van a oír ustedes este término. Y la FAO lo que dice es que es un alimento que posee un efecto saludable más allá del efecto puramente nutricional. Y por lo tanto muestra ventajas específicas o médicas y sanitarias que incluyen la prevención o el tratamiento de enfermedades. Entonces, basándonos en esto, si ustedes ven los colores diversos y las formas y las verduras que estamos viendo aquí, que son de los mercados mexicanos, pues podemos pensar que en México vamos a tener muchos compuestos bioactivos para convertir a nuestros alimentos tradicionales en alimentos funcionales, porque habrá pigmentos, hay sustancias aromáticas, hay protectores naturales para parásitos y también hay reguladores del crecimiento. Entonces, esta es una lámina que utiliza Marcia Galván del Instituto Nacional de Salud Pública y por supuesto que las leguminosas pues son el tema de esta charla, ¿no? La composición gruesa, digamos, de las leguminosas que nosotros podemos obtener de una AQP son proteínas, carbohidratos, fibra y ni siquiera los pigmentos no se alcanzan a ver. Con lo que yo quiero decirles aquí es que la composición, si nosotros nos quedáramos nada más en lípidos, carbohidratos, proteínas, humedad y fibra, nos quedamos cortos conociendo las bondades y las virtudes que tienen las leguminosas. Es muy importante saber que las leguminosas tienen algo que aquí ponemos como AR, que es almidón resistente a la digestión, que tienen polisacáridos y que estas dos sustancias que son importantes para la microbiota intestinal. Aparte, parte de estos polisacáridos forman la fibra soluble, que también va a ser importante para alimentar a la microbiota intestinal. Y los colores de la testa no se alcanzan a ver en el AQP, sencillamente, pero son sustancias
que tienen un efecto sobre la microbiota y como efectores en factores de transcripción. Esto quiere decir que pueden arrancar o detener o promover la producción de la interpretación, digamos, del ADN a que se transforme en ARN y por lo pronto en proteínas. Y las proteínas generalmente son activas. Si son genes activos, les vamos a estar hablando de proteínas que tienen un efecto en la salud. Así que los pigmentos es algo que nos está entreteniendo ahora porque Luz Alijazo está trabajando en ellos. Entonces también tenemos que recordar que aparte de los pigmentos van a tener otras moléculas pequeñas y moléculas grandes. Muchas de ellas van a hacer interacciones con otros componentes pues no solamente de las propias leguminosas, sino de la dieta, y va a poderse obtener ciertas sinergias con otros alimentos. Y además tenemos que recordar que pues, los alimentos se comen en una dieta, es decir, los alimentos de un día, y que además todos ellos en conjunto están interactuando con la microbiota intestinal. Esto quiere decir que nuestro reto como químicos de alimentos no es nada sencillo, porque, número uno, si hacemos extracciones e investigación como se hace en química, pues no nos queda otra más que hacerlo así, porque tratar de hacer experimentos con animales de laboratorio, pues es lo único que nos queda, porque pensar en hacer experimentos con seres humanos, pues es muy difícil. Se pueden hacer experimentos de dieta, porque estamos hablando de alimentos, no estamos probando alguna cosa que pueda dar salud, un fármaco es un alimento, pero aún así, es muy difícil hacer experimentos con seres humanos. Entonces, muy bien. Las leguminosas son entonces fuentes relevantes de proteína. Y aquí en esta fotografía lo que están viendo ustedes es leguminosas de diferentes formas, tamaños. Ven, alcanzan a distinguir aquí los chícharos, las alubias, frijoles de muchos colores, frijoles pintos, las lentejas coral, que son unas lentejas mediterráneas muy ricas. Aquí básicamente de lo que estamos hablando es que todas las leguminosas son frijolitos que se dan en vainas. Los chícharos se dan en una vaina, todos los frijoles, todos estos en vainas, igual que las lentejas. Sin embargo, no todas son comestibles. Entonces, si ustedes se fijan en la calle, las jacarandas son leguminosas porque tienen vainas. Hay muchos árboles, como los colorines, por ejemplo, que son leguminosas, pero en específico los frijoles rojos de los colorines, que son tan bonitos, son hipertóxicos. Entonces, debemos cuidado porque solo algunas de las leguminosas ya bien conocidas son las que son comestibles. Y es porque contienen las leguminosas ciertos compuestos que las defienden de sus depredadores. Pero algo muy importante que no debemos olvidar es que las leguminosas son fuente primordial de proteína vegetal. Y entonces, por lo pronto, son pues muy codiciadas en la naturaleza o muy codiciadas en el comercio, porque finalmente son una fuente importante de proteínas. Las proteínas, sobre todo con esta moda actual de ser vegetariano y ser vegano, esto es muy importante el consumo de leguminosas porque justamente tienen estas proteínas. Pero a las leguminosas hay que cuidarles, por supuesto, que estén bien cocidas porque contienen lectinas, hemaglutininas y otra serie de compuestos tóxicos que justamente les permiten lidiar con los depredadores, con los pájaros, con las vacas, con lo que, para que no se las coman, ¿no? Entonces, algo muy importante también de considerar es que desde el punto de vista nutrimental, no debemos sobrevaluar a ningún alimento, precisamente porque nosotros no nos alimentamos más que de una dieta. Estamos hablando de que tenemos los alimentos de un día completo, que esa es la unidad que podemos analizar. Analizar el consumo de alimentos aislados no es correcto, porque en realidad nunca comemos un alimento aislado. Entonces, ningún nutrimento o alimento puede sobrevaluarse. Entonces, ya han visto que ahorita hay en internet una serie de comunicaciones que hay que tomar con mucho cuidado, porque están hablando de los superalimentos.
Entonces hablan de la quinoa, hablan de la moringa, hablan del amaranto mismo, o de la soya misma. Pero a ver, ¿qué hay además de las lentejas y los frijoles y los garbanzos y las habas y todas sus variedades? ¿Por qué no se consideran también superalimentos? Entonces, por eso lo pongo aquí entre comillas, este término de superalimentos en realidad, pues no hay magia, aquí no hay magia en esto. Tenemos que comer alimentos, pero en una dieta. Entonces, las leguminosas finalmente no han resultado tan glamorosas. ¿Y por qué? Porque mi abuela quería remojarlos y el día anterior y cocerlos en la mañana temprano, ¿no? Pero descartando el agua de remojo, porque justamente ahí se elixían los azúcares flatulentos, que son azúcares raros que contienen las leguminosas, y no solo los frijoles, las lentejas y la propia soya, todos ellos tienen esos azúcares raros. La otra cosa es que los frijoles, desde las épocas de la conquista, fueron relacionados con comida de pobres, igual que los quelites, las hierbas tiernas comestibles. Todos ellos están muy denostados en la opinión pública, pero es la hora de revalorar los alimentos tradicionales y quitarles este estigma colonial, que es ridículo que después de 4 siglos sigamos con lo mismo. Número 1. Número 2, los veganos y los vegetarianos nos dirán que, pues por supuesto que de esto se alimentan y que son importantes y valiosísimos, sobre todo porque ¿cuál es la situación que tenemos en México? ¿Qué nos está pasando? Cuando aquí dice carga ligera, y ya vieron cómo está. Lo que sucede en México es que tenemos un modelo alimentario en 2 extremos. Por un lado, tenemos todavía una población que tiene pobreza y marginalidad en el sector rural. Y hay pobres urbanos, por supuesto. Es la gente que está pidiendo dinero en la calle y que los ven ahí flaquitos y amolados, ¿no? Entonces, esta población lo que tiene es desnutrición. Pero dentro de la mala nutrición y dentro de los problemas de nuestro país, es todos los otros sectores una mala nutrición. ¿Por qué? Porque tenemos 1 de cada 3 adultos y niños también con obesidad. Y si le sumamos sobrepeso y obesidad, 7 de cada 10 mexicanos estamos en aprietos. El 77% de las mujeres y el 73% de los hombres. Y lo peor del caso es que está aumentando en las zonas rurales también. Entonces, no quiere decir, si antes en las zonas rurales lo que encontrábamos era desnutrición, ahora empezamos a ver obesidad. Entonces, quiere decir que está cambiado de alguna manera el tema de comer. El otro problema es que junto con la obesidad hay hipertensión. Los datos oficiales son de 18% de hipertensión, pero es de adultos diagnosticados. Eso quiere decir que son los adultos que están en el servicio médico y que los tienen registrados como hipertensos. Entonces, esto no quiere decir que dentro del resto de las personas haya gente que no hayan jamás medido la presión arterial. Entonces, se estima que el de hipertensos entre los adultos mexicanos. ¿Ustedes ya se midieron la presión? Entonces, la otra cosa es que los triglicéridos y el colesterol también están altos, se presentan altos en el 20% de los adultos mexicanos, ojo. Y la diabetes diagnosticada es del 10% de la población. Entonces, así estamos. Tenemos la población con el índice de sobrepeso más alto del mundo, similar al de Estados Unidos, según los datos de Salud 2018. Entonces, estamos en aprietos. Y bueno, entre dimes y diretes, ya le echaron la culpa justamente a estos datos de vergüenza que tenemos en la OCDE y datos de la Salud de 2018 de que 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso, 1 de cada 3 es obeso, 39% son hipertensos, aunque solo el 18% ha sido diagnosticados. Número 1 en obesidad infantil. Y cuando el sobrepeso y la obesidad parece ya empezar a mantenerse, ya no seguir aumentando mucho más en las zonas urbanas, sigue aumentando la tasa de obesidad en las zonas rurales. Y eso es muy triste, porque quiere decir que aún en las zonas rurales han cambiado los hábitos de alimentación, porque es evidente que hayan cambiado los hábitos de alimentación. Hace unos 30, 40 años,
Lo que teníamos era muchas más personas viviendo en las zonas rurales. Hoy por hoy es el 78% de la población mexicana vive en ciudades. Entonces, imagínense si los pobres rurales tienen posibilidades de sembrar una milpa y de tener ahí algo de alimentos, imagínense los pobres urbanos que no tienen más que pedir dinero en la calle y tener que comprar alimentos. Entonces, el problema es eso, que nosotros tenemos de las épocas de los 60, los 70, un consumo de leguminosas que era de 22 kilogramos per cápita al año, el consumo anual. Esto quiere decir que en los 90 se bajó de 13 a 15 y actualmente es de la mitad. De la mitad. Si antes eran 22, ahora son 10. Menos de la mitad. Entonces, bajó el consumo más de un 50%. Y se sabía que en los 90 se había estimado que el 70% de las calorías y el 91% de las proteínas de las zonas rurales provenía de las mezclas maíz-frijol, que es la tradicional. Pero hoy el segmento de la población rural pues sigue aumentando su tasa de obesidad y en aquellos entonces, hace 30 años, no había esa tasa de obesidad en el campo, tampoco en las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que las personas están prefiriendo alimentos procesados por la forma de vida, porque andan corriendo, porque van al metro y entonces prefieren estar consumiendo alimentos altos en sodio, en azúcares y en grasas, porque los alimentos procesados desafortunadamente están procesados así, con mucha sal, mucho azúcar, muchas grasas y además son muy accesibles, están disponibles en cualquier Oxxo y en la sociedad urbana, pero también ahora en la rural. Claro, en la sociedad rural lo que está sucediendo es que hay programas de ayuda con transferencias monetarias. Y entonces con ese dinero, lo que tienen que hacer es ir a comprar alimentos. Pero ¿qué alimentos hay en las tiendas? En las tiendas rurales, pues hay alimentos ultraprocesados y ultraprocesados que son los que han estado sustituyendo al frijol y a otros alimentos de la dieta tradicional. Y ciertamente, el campo está muy abandonado por la gente joven. La gente joven migra a las ciudades y de inmediatamente empiezan a subir de peso porque tienen disponibles estos alimentos procesados y no hay una apropiada educación alimentaria como para lograr que la gente medie entre lo que se llama una buena alimentación y lo que sucede con las dietas de países industrializados, en donde el consumo diario de huevo y de carne adoptó como una buena alimentación, cosa que no debería ser, porque nosotros tenemos además una serie de productos que deberíamos seguir comiendo. Entonces, evidentemente, la misma producción nacional de frijol, al disminuir el consumo a 9.9 kilogramos per cápita, es decir, yo como muchos más que 10 kilos al año de frijol. Yo creo que debo comer como 50 yo. Y la cuestión es que la producción nacional también se vino abajo, porque refleja el consumo nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de comer así, estamos comiendo así. Todo está procesado, todo tiene azúcares, todo tiene conservadores, todo tiene, bueno, casi todo tiene conservadores, tienen aditivos químicos, muchos aditivos químicos, colores químicos, no necesariamente esto está pintado con achiote. Tenemos productos que son sumamente procesados y entonces esa modificación de los hábitos de alimentación sobrevino cuando se abrieron los mercados agrícolas a la competencia internacional. Al campo cada vez tiene menos apoyos, cada vez tiene menos gente. Ya en la época de Fox, los Estados Unidos dijeron hay que quitarle todos los incentivos fiscales al campo y México fue y obedeció. Y entonces el problema es que cuando en Estados Unidos esos incentivos fiscales están perfectamente mezclados y indentados en la economía nacional, en México no. En México se le quitaron los incentivos fiscales al campo y entonces se le dio al traste a la producción. ¿Qué es lo que sucede entonces? Entran estos apoyos monetarios y entonces empiezan a sustituirse los alimentos tradicionales por alimentos procesados baratos y de fácil acceso. Además tenemos sedentarismo, peor ahora con la pandemia, y además mucha inseguridad. Entonces ya los niños no pueden salir a jugar quemados a la calle o bote pateado. Entonces vamos a regresarnos a los conceptos de la alimentación tradicional.
la milpa, que sigue siendo, afortunadamente todavía hay en el campo muchas milpas. Las milpas son un policultivo que tiene maíz, frijol, calabaza, chile y quelites, así en plural, quelites, ¿no? Además puede haber huitlacoche, ¿no? Entonces todo esto, este policultivo, pues por supuesto que no pinta, digamos, en las cifras nacionales económicas, porque esta milpa generalmente es de autoconsumo. Y la gente que tiene milpa solamente vende los excedentes. Y estos excedentes no siempre son demasiado grandes, pero pues los venden, o vende chiles, o vende calabazas. De manera que la gente se puede alimentar de una milpa porque normalmente hay gallinas que ponen huevos, ahí hay proteína animal, y las gallinas además limpian de insectos la tierra y los embeses de las hojas que alcanzan, por supuesto. Y entonces, además de tener la calabaza, además es muy sabio. O sea, esta cuestión de la milpa no es solo costumbres, es la aplicación de conocimientos empíricos sumamente sabios, porque la flor de la calabaza lo que tiene es hojas muy anchas. Entonces, estas hojas, al extenderse el maíz, pues lo que hacen es darle sombra al suelo y entonces se conserva mejor la humedad porque no sube tanto la temperatura. Aparte, sobre la caña se crece el frijol y crecen los chiles. Cuando se pueden hacer enredaderas, crecen allí y entonces hay un soporte para estos cultivos. Aparte, entonces, hay quelites, que son hierbas que normalmente crecen solitas, como las verdolagas, por ejemplo, que crecen solas en el campo porque hay semilla previa y raíces previas que se quedan de los cultivos anteriores. Entonces, el frijol en particular, regresando nosotros a las leguminosas, Phaseolus vulgaris es el nombre del frijol. Aquí está trepado el frijol, que es este delgadito, sobre la caña del maíz. Entonces, las hojas grandes son las del maíz. Estas forman parte emblemática de la culinaria mexicana. Las leguminosas también forman parte en el Mediterráneo y en el sur de Europa y en el norte de África, forman parte de la culinaria tradicional. Y hoy por hoy los grandísimos productores de frijol son India y Brasil. Nosotros hemos perdido ya la supremacía en la producción de frijol, evidentemente. Pero ¿qué contienen los frijoles y por qué deberían recuperarse en la dieta de los mexicanos? Esa es la pregunta que nos vamos a tratar de responder. Desde la milpa, con la fijación de nitrógeno, porque si ustedes recuerdan, los frijoles, las leguminosas, justamente lo que tienen son nódulos en las raíces de bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Y el nitrógeno es el del aire y lo convierten en nitrógeno orgánico. Y no solamente se lo aportan al maíz que está junto, sino a ellas mismas, al maíz que está junto, y además quedan esos nódulos y esas bacterias, quedan en el suelo, fertilizándolo. Entonces, además, las leguminosas lo que presentan es un bajo índice glucémico, es decir, no levantan grandemente la glucosa en sangre. Tienen compuestos fenólicos, que son los pigmentos de la testa. Tienen polisacáridos no digeribles e inhibidores de enzimas, que bueno, no es bueno estar comiendo inhibidores de amilasas y de proteasas porque van a evitar la digestión tanto del almidón como de las proteínas del resto de la dieta, no solamente lo que contiene el propio frijol, sino del resto de la dieta. Pero por eso se cuecen muy bien los frijoles, para inactivar estas enzimas, que son proteínas que se inactivan con el calor. Entonces, otra cosa que tenemos que ver es el perfil de aminoácidos que tienen las leguminosas, que son justamente los que complementan al perfil del maíz. Si alimentarse solo con cereales no es bueno, porque justamente hay un bajo valor nutrimental, porque los cereales como el maíz son deficientes en lisina y en triptófano, a la hora de mezclarlo con los aminoácidos que solo son deficientes en aminoácidos azufrados, pues entonces vamos a tener una muy buena combinación cuando estamos hablando de la dupla maíz-frijol. Por eso el frijol es la fuente de proteína tradicional de la dieta mexicana. Y aparte tienen lo que vimos de almidón resistente, que vamos a revisar qué es lo que está pasando. Entonces, si ustedes se fijan, estamos viendo
¿Cuáles son estos componentes químicos que tienen implicaciones saludables en los frijoles? Entonces, hay muchos grupos estudiando esto. El grupo del doctor Fabio Paredes es uno de los más importantes desde el punto de vista de composición. Hay otro grupo también muy importante de Guadalupe Loarca en la Universidad de Querétaro, que está haciendo estudios muy interesantes con los frijoles. Como dije hace un momento, los frijoles tienen que cocerse muy bien porque tienen todos esos inhibidores enzimáticos que son los que los defienden de los depredadores. Pero aún cocidos los frijoles, porque se meten a la olla express, uno los mete en la ciudad a la olla express, bueno, algunas otras cocinas en los estados también, o se cuecen en olla abierta, pero todos estos, aún cocidos, disminuyen un poquito estos componentes químicos. Por supuesto que la variabilidad de esta disminución es muy grande porque todo va a depender de si se metieron a la olla express en poco tiempo o duraron 3 horas en la olla a atmósfera abierta, ¿no? Pero tenemos que son colores rojos, negros, crema, todos ellos resultaron altos en quenferol, a pesar de la cocción. Estamos hablando de estas cantidades que son en microgramos por gramo, pero aún así, este compuesto, este antioxidante es sumamente importante para la salud, a estos niveles. Y van a ver por qué se los estoy afirmando. Y vamos a tener una gran variabilidad intra e intervariedades también, pero lo mejor no son altos en quercetina. ¿Cuáles son estas estructuras? Bueno, en el caso de la soya estamos hablando de genisteína, en el caso del frijol de quercetina, que también está en la cebolla, y de camferol o caemferol. Estos tres. Si se fijan ustedes son flavonoides. Las estructuras son de flavonoides que tienen 2 ciclos y 1 pegado aquí, en un sustituyente, 2 y 1. Todos tienen estructuras pasivas. Entonces, estos son los clásicos antioxidantes de frijol y de soya. Y aquí están, en este artículo del Journal of Agricultural Food and Chemistry, están desde el 2006 los datos para los frijoles comunes, cocidos y crudos, para quercetina, camferol y una serie de compuestos más que son importantes. Aquí están el parahidroxibenzoico, el ácido vainillínico, el cumárico, el ferúlico, en fin. Todos estos antioxidantes, estos son los más conocidos y los primordiales, pero también tenemos estos otros, que son compuestos que, por supuesto, que en un análisis de una CUPE, no los alcanzamos a ver, es evidente. En el caso de los frijoles germinados, también recuerden ustedes que hay cogollos de frijol, que son justamente los frijoles germinados, que quedan en el campo, que se caen las semillitas, que llega el rocío, le empiezan a germinar. Bueno, pues con esa humedad también la gente los recoge y se los come. Y este es el valor de quercetina, camferol, daidzeína, que es otro de los daidzeína, genisteína son los flavonoides que se encontraron, se descubrieron en la soya. La soya es el principal componente, pero el principal alimento que los contiene, pero también se encuentran en los frijoles germinados. El cumestrol y todos los otros que ya habíamos mencionado, el ferúlico, el vanillínico, etc. Entonces, quiere decir que, bueno, la composición de los frijoles, ahí está. Otro de los casos es los estudios epidemiológicos que se hacen aquí en México, en el Instituto Nacional de Salud Pública, en Cuernavaca. Allí la doctora Lisbeth López Carrillo encabeza un grupo que desafortunadamente ya no está trabajando más en alimentos, está trabajando más bien en bisfenoles y en otros contaminantes del agua y del medio, donde se cultivan los alimentos. Pero en este grupo justamente lo que hacen es revisar cuál es la idea entre el consumo de fitoquímicos y el cáncer de mama. Acuérdense ustedes que en México hay una incidencia brutal de cáncer de mama. La alimentación es muy importante. Aparte de tener implicaciones del estrés y del agua que se come y demás. Pero bueno, aquí les dejo esta lámina porque aquí está la referencia, ¿no? Y Lisbeth López Carrillo pues sigue trabajando en esto, es una excelente investigadora que presenta todas estas tablas con la presencia de flavonas, isoflavonas, flavanos, flavonoles, cinámico,
en fin, una serie de antioxidantes o de fitoquímicos como el cumestrol y todos ellos para ver dónde están, cuál es el efecto, cuánto están, estimar qué es lo que están comiendo las mujeres antes o después de la menopausia. Y sus observaciones, que además se hicieron, muchos de estos análisis se hicieron en la Escuela de Medicina del Hospital de Sinaí, indican que la incidencia de cáncer de mama en México, ajustado por edad, es 4 veces menor que la reportada en Estados Unidos. Pero ojo, vamos para allá a hacer igualitos a Estados Unidos. Por lo pronto ya tenemos igual los niveles de obesidad. Entonces, en Estados Unidos hay más cáncer de mama. No varían mucho por estados, pero en México sí cambia mucho por región, porque hay clarísimos distinciones de cómo se alimentan las mujeres en la frontera norte, o en estados de la frontera norte, que se parecen mucho a lo que comen en Estados Unidos. Tienen una frecuencia, una incidencia de cáncer de mama similar, que es 4 veces mayor que lo que sucede en los estados del sur de México. Y esto puede explicarse por muchos factores, pero los patrones dietarios son muy distintos. Entonces sí están afectando los patrones dietarios. La dieta del sur es más baja en grasa, en carne roja también, y es más alta en alimentos que provienen de las verduras de México, que tienen flavonas, tienen lignanos, y estamos hablando no solo del maíz, sino también del frijol y de los vegetales verdes que aún comen en los estados del sur y del centro de México. Entonces, la dieta del norte es más similar a la de Estados Unidos, que tiene un alto nivel de grasas, de azúcares, de carne roja, y comen muy poca verdura, muy, muy poca. Y es un enfoque, pues que podríamos llamarle ecológico, ¿no? Porque coincide con los resultados que el consumo de fitoquímicos puede jugar un papel importante en el desarrollo de cáncer de mama. Fitoquímicos, aquí está la palabra. Estamos hablando de estos en pequeñas proporciones, las moléculas químicas que aparecen en las plantas, entre ellos los pigmentos, que son parecidos a los flavonoides que ya vimos de la dieta, parecidos a la quercetina, al camferol, en fin. Vamos a ver después cómo son estos pigmentos. Entonces, las fuentes diversas de fitoquímicos o los tipos de fitoquímicos alrededor del mundo deberían ser estudiados con más frecuencia. Y sobre todo porque muchos de estos fitoquímicos tienen impacto sobre la microbiota intestinal. Pero vamos a ver cuál es el trabajo previo que se ha dado en nuestro grupo, en la Facultad de Química. Aquí está un trabajo, lo hemos estado haciendo en conjunto con los doctores Armando Tovar y Nimbe Torres del Instituto Nacional de la Nutrición, porque nos interesa la dieta mexicana. Y este es el trabajo de doctorado de Claudia Márquez, la que es ahora profesora de la Facultad de Veterinaria y con la que seguimos trabajando en conjunto. Entonces, aquí lo que tenemos es frijoles negros con proteína de maíz para hacer una recuperación nutrimental de animales de laboratorio a los que se les restringió la alimentación de proteica, para ver después cómo se iban recuperando con diferentes mezclas. Y una era la alimentación con caseína, con frijol, con maíz y con la mezcla frijol-maíz. Entonces, fíjense, la mezcla frijol-maíz está aquí con este triángulo invertido azul, acá arriba. Sube muchísimo, o sea, se pueden recuperar bastante bien, casi como si fueran de caseína. ¿Mm? Así que no desprecien los tlacoyos, no desprecien a las enfrijoladas, pero por supuesto que las enfrijoladas y los tlacoyos tendrían que ser el platillo principal, no la guarnición de una carne o de un bistec ahí o de una tan pequeña, como es la clásica tan pequeña que le sirven a uno, trae una enfrijolada junto. Estos podrían ser los alimentos primordiales. No necesitamos así absolutamente a comer carne y huevo todos los días, ¿no? Entonces, esta combinación frijol-maíz complementa la deficiencia de los aminoácidos que ya habíamos dicho. Entonces, cada fuente aporta sus propios aminoácidos y se mejora la calidad de la proteína dietaria. O sea, en el momento en que tienen ese platillo, y si es similar a la calidad de la proteína animal, ¿no? Pero se minimiza el costo, se mantiene el crecimiento adecuado,
Otra de las cosas que se revisó, por supuesto que el nombre del artículo es bastante pipiris, porque dice aquí mTOR, Signaling Pathway, bla, bla, bla. Pero justamente lo que quiere es que la mezcla frijol-maíz activa la señalización de esta ruta que incrementa la síntesis de proteínas. Por eso los animales pueden comer bien y por eso los vegetarianos y los veganos que comen la mezcla de frijol-maíz. Afortunadamente estamos en México, en donde tenemos esas deliciosas combinaciones de frijol y de maíz, y que entonces nuestros chicos veganos y vegetarianos pueden estar muy bien alimentados porque se señaliza esta ruta que incrementa la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas no estamos hablando solamente de que haya músculo, ¿no? Hay también las proteínas, acuérdense ustedes, que tienen papeles metabólicos verdaderamente importantes, como las enzimas, por ser enzimas, ¿no? del metabolismo. Entonces, posterior es una etapa de alimentación restringida en proteína. Ya vimos que todo esto está sucediendo, ya se comprobó con la tesis de doctorado de Claudia. Y esta combinación frijol-maíz puede ser útil para desarrollar suplementos locales, es decir, al gusto de México, para tratar individuos con malnutrición. Pero en la gastronomía ya existen estas mezclas, ¿no? En Costa Rica hay algo que se llama gallo pinto, o en Cuba los moros con cristianos, que no es otra cosa más que arroz con frijoles. Cereal leguminosa, ¿no? Entonces los tlacoyos, las enfrijoladas, los tacos de frijol, cereal leguminosa. Aquí está, maíz y frijol. Entonces la tradición lo respeta. Entonces, ¿por qué no respetamos a la tradición? La tradición es muy sabia. O sea, la tradición no es gratuita. La tradición no es solo tradición. La tradición culinaria gastronómica en México está probada como una buena forma de obtener una dieta correcta. Una dieta que es moderada en proteína animal, moderada en grasa, porque bueno, no es lo mismo esas quesadillas que sumergidas en aceite hirviendo y que se las entregan a uno verdaderamente chorreando de grasa, que las dobladas, que las proteínas, que las quesadillas dobladas que venden también en los mercados. ¿Mm? Entonces, ustedes ya sabrán, ustedes son justamente las personas que mejor pueden juzgar este tipo de calorías, preferibles a comerse las calorías de unos chetos o de unos productos comerciales que son además altísimos en sodio y altísimos en grasas y altísimos en sustancias químicas que son aditivos que se usan para procesarlos. Entonces, cuidado. Irma Hernández, mi otra alumna, mi otra exalumna que está trabajando ahorita en Conavio, acabamos de publicar este artículo, también con nutrición, y justamente lo que tenemos que ver es el consumo de proteína de frijol como única fuente, porque en este caso era lo único que comían nuestros animales, comparados con una dieta de caseína, y aún acompañados con grasa animal, permitieron mantener una disminución en la creación de grasa, y además se obtuvieron una serie de resultados súper interesantes. Lo que queríamos era conocer cuáles eran los efectos metabólicos del consumo de la proteína de frijol, pero lo comparamos además con el frijol cocido entero. Entonces, para poder hacer las dietas exclusivas de proteína de frijol, cuando el frijol solo tiene 17%, entre 17 y 20% de proteína, y si necesitábamos algo que tuviera una altísima concentración para poder hacer dietas que tuvieran al menos 5% de proteína, pues necesitamos algo concentrado. Por lo tanto, mi laboratorio se puso con manos a la obra. Les digo que desde la tesis de Alejandra Quiñones y de Jaime Dergal, empezamos a hacer de Gabriela Salinas y de Susana Lima. Todos ellos estuvieron haciendo aislados de proteína o concentrados de proteína de frijol para poder comenzar a hacer estos estudios metabólicos. Y aparte, la otra cuestión es que ustedes le quitan, al hacer un aislamiento de proteínas o una concentración de proteínas, lo que hay que hacer es concentrar la proteína, pero eliminarle entonces la fibra y eliminarle el almidón. Pero al eliminar el almidón estaríamos eliminando algo que les mencioné hace un rato, que era el almidón resistente, y esas porciones de carbohidratos que podrían funcionar con la microbiota intestinal. Y es por eso que se incluyó en este experimento el frijol cocido entero. Entonces aquí lo que hicimos fue
llevar la misma variedad de frijol que se usó para hacer el concentrado de proteína, se llevó a una fábrica de frijoles deshidratados en Morelia para que nos hicieran un lote de frijol cocido entero sin sal, sin nada de nada, deshidratado. Y sobre todo es porque no se conocía la información acerca del efecto metabólico de la proteína como tal, por eso necesitamos la proteína aislada. Y entonces la hipótesis fue que para el consumo de frijol entero y concentrado, en un modelo de obesidad con ratas Wistar, se iba a mejorar los parámetros bioquímicos y iba a haber una mejoría en la disbiosis. La disbiosis es una desviación de la microbiota intestinal hacia poblaciones que son no benéficas para la salud. Entonces, lo que necesitábamos era determinar el efecto del consumo del concentrado de proteína de frijol negro y del frijol entero en este modelo de obesidad para ver los parámetros bioquímicos, qué pasa con el metabolismo y a ver qué sucedía con la microbiota intestinal. Así, tuvimos este diseño experimental bastante complicado, pero básicamente lo que teníamos era una dieta control de caseína, que era digamos, la dieta modelo. Luego teníamos las bajas en grasa, que eran proteína de frijol entero y caseína normales. Y luego aparte teníamos una dieta alta en grasa, caseína alta en grasa. Bueno, la caseína normal es esta, el concentrado de proteína de frijol y el frijol entero con grasa normal. Para poder llegar a las concentraciones que necesitamos mezclar un poco de frijol entero con la proteína del concentrado de frijol. Y estos tres grupos, lo que recibieron fue una dieta alta en grasa, pero además llevaban azúcar en la bebida. Tal y como le hacemos los mexicanos, que comemos con refresco o comemos con agua de limón súper azucarada, ¿no? De ahí viene la obesidad en México, ¿no? Pero aquí estos animalitos lo que tenían era caseína o el concentrado de proteína de frijol o el frijol entero cocido. Y entonces cada X tiempo se les estuvo muestreando, 3 veces por semana se medía cómo iban aumentando de peso. A la semana 6 se hizo una curva de tolerancia a la glucosa, se hacía calorimetría para ver cómo estaban respirando estos animales, y un día previo al sacrificio se realizó la recolección de heces para poder ver qué microorganismos estaban en esas heces al cabo del estudio, ¿sí? Y después se les mataba. Había que medir los parámetros bioquímicos en suero, glucosa, colesterol, triglicéridos y una serie de cosas más. Leptina, adiponectina, lipopolisacáridos. La leptina es una hormona que nos permite sentir saciedad. Si hay un exceso de leptina, quiere decir que vamos a tener, con el exceso de leptina, quiere decir que hay cierta resistencia y que vamos a tener nosotros un problema porque nuestro organismo no lo está absorbiendo y por lo tanto hay problemas de obesidad. Ese es con la leptina. Con el lipopolisacárido, básicamente lo que está sucediendo es que indica endotoxemia, porque hay demasiados microorganismos en el tracto gastrointestinal. Entonces, poco a poquito se van viendo estas cosas. Y en grupos separados se hizo un reto metabólico y en ayuno para ver cómo estaba su salud una vez ayunando el animal, o bien cuando se le daba un reto metabólico, es decir, forzando a darles un bolo de 50 gramos de glucosa, bueno, no, era menos, de glucosa, digamos, en el estómago, directamente al estómago. Entonces, algo importante es revisar nuestras materias primas. El frijol negro crudo, si ustedes se fijan, tenía como 19% de proteína, pero nosotros lo cocimos porque para nosotros era desactivar, si no se nos iban a morir los animales, desactivar, por supuesto, los factores antinutricionales de los frijoles. Quedamos con 19% de proteínas y nuestro concentrado subió al 70% de proteínas, ¿no? Entonces, por eso ya podíamos hacer los estudios para saber si era solamente la proteína
o algún otro componente que tenía que ver con el frijol entero cocido, es decir, con todas sus fracciones de almidón. Por supuesto, en términos de los aminogramas, pues sabemos que el concentrado de frijol y el frijol comparados con lo que pide la FAO para en el frijol crudo entero estaba, hay estas concentraciones y en nuestro concentrado ya teníamos estas también. Entonces no andamos mal, estamos superiores en lisina y en triptofano también. Por supuesto, aquí estamos medio bajos porque son los aminoácidos que son deficientes en los frijoles. Pero aún así, nuestro concentrado estaba muy cercano a lo que se necesitaba. Se tenían que pesar a los animales. Y ustedes, hablando ya de los resultados de la tesis de Irma Hernández, pues tenemos aquí que la ganancia final promedio, estos son los que tienen grasa normal y estos son los que son altos en grasa. Entonces, si se fijan, la caseína, cuando se le añade grasa y azúcar, pues el animal gana mucho peso. Pero no así los que comieron frijoles concentrados y frijol cocido. El concentrado es el verde y el cocido es el anaranjado. A pesar de estar consumiendo mucha grasa, todos estos tres son los que tienen alta en grasa y azúcar. Estos no subieron tanto de peso. Aquí están las gráficas. Se ve un poco mejor en este histograma. La otra cosa es la grasa corporal. Está muy bien, no subieron de peso, pero ¿qué tenían? ¿Músculo o grasa? Entonces la caseína, el control de caseína, bajas es el negro, este es el normal, digamos, esta es la dieta normal. Pues todas altas o bajas en grasa con frijoles se quedaron casi por debajo de la caseína normal. Los únicos que engordaron y que tuvieron mucha grasa corporal fueron los de caseína con la dieta alta en grasa y azúcar. Estos son los que tenían una grasa corporal brutal. Y aquí está al revés, ¿no? La masa magra. Aquí está. Los que menos masa magra tuvieron fueron los que comieron caseína y grasa. Y todos los demás de frijoles, a pesar de de estar consumiendo diario grasa de puerco y azúcar en el agua, pues se mantuvieron casi iguales que el control. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que los frijoles enteros y el concentrado de proteína de frijol, pues dieron menos ganancia de peso y a pesar de estar altos en grasa, dieron una composición corporal adecuada. Pero después teníamos que ver qué tanto gastaban de energía. Y entonces, en el indicatorio es donde se ve, dependiendo del sustrato que se use para obtener la energía, se indica si hay inflexibilidad metabólica o no. Una de las cosas que suceden con el síndrome metabólico, con la gente obesa, la gente que tiene problemas de obesidad, lo que tienen se obtiene una cierta inflexibilidad metabólica. Que es decir, si todavía hay flexibilidad metabólica, que es lo que se busca, en ayuno el organismo utiliza los lípidos como fuente de energía y después de comer cambian a la fuente de carbono. Y el coeficiente respiratorio es de aproximadamente 1, que fue lo que se midió acá atrás, con el CO2 producido y el oxígeno consumido. Si es de menos de 1, quiere decir que hay inflexibilidad metabólica, es decir, que el organismo es incapaz de cambiar hacia la oxidación de carbohidratos y se siguen gastando los lípidos. Entonces hay los valores de menor RR, lo mostraron los animales que estaban alimentados con la dieta alta en grasa, con azúcar y caseína, que son los que tuvieron más grasa, los que vieron en la línea morada hace un rato. Vamos a verla, vamos a ponerla aquí. Estos animales son los que tuvieron inflexibilidad metabólica. Y en cambio, la dieta alta en grasa y azúcar, pero con frijol, sea el cocido o el concentrado, todavía tenían flexibilidad metabólica. Es decir, usaban un sustrato mixto. Cambian entonces de lípidos en el ayuno a carbohidratos en el postprandio.
acerca de los niveles de colesterol y de triglicéridos, digamos, se les midieron en el ayuno y se midieron después en el reto metabólico, pero básicamente lo que queríamos decirles es que el consumo de frijol negro y el concentrado de frijol mantienen los niveles de glucosa y de colesterol normales, incluso en las dietas altas en grasa y en el reto metabólico también. Entonces, se comportaron como si estuvieran comiendo una dieta sin grasa añadida. Claro, este es un estudio limítrofe porque finalmente lo que está sucediendo es que estamos forzando a que los animales solo consuman este tipo de proteína. Pero eso quiere decir que la gente vegana que está consumiendo proteínas de leguminosas, pues va a tener estas ventajas, ¿no? O vegetarianos. Básicamente para todos los animales sacrificados en ayuno con la caseína, que estos eran los gordos, las ratas gordas, las concentraciones de insulina fueron mucho mayores que para cualquier grupo. Y el reto metabólico mostraron, el de caseína nada más, caseína alta y baja y alta en grasa, mostraron ciertas diferencias que se compararon cuando se compararon con cualquiera de las dietas de frijol, que eran altas o bajas en grasa. Esto indica que las dietas de frijol consumidas en este periodo de 10 semanas en que se hicieron los experimentos influyeron positivamente en la respuesta cuando se enfrentaron los animales a un reto de una concentración de glucosa. Este reto de concentración alta en glucosa lo que nos indica qué tan saludables están los animales respecto de la respuesta a un golpe de glucosa. Quiere decir que su insulina, la glándula que produce la insulina, están correctas, están funcionando bien, que el páncreas está saludable y que entonces tienen esa producción de insulina apropiada para lo que están comiendo. Se hicieron las curvas de tolerancia a la glucosa en todas las dietas, entonces si se fijan, en las dietas de grasa normal, los de frijol están aquí y los de caseína están aquí. Eso quiere decir que hubo, como se grafica el área bajo la curva, aquí quiere decir que estas dietas de frijol pues se portaron todavía mejor en términos de glucosa en sangre que la dieta de caseína. Y si había grasa en la dieta, pues entonces aquí están, aquí están todas. La de caseína con grasa, pues por supuesto que tiene unos picos de glucosa brutales y todos los demás estaban parejitos, estaban muy similares. Aquí están las gráficas. Estas tres primeras son con grasa normal, estas otras tres son con grasa añadida y azúcar. Entonces el área bajo la curva fue 84% mayor respecto al grupo control de caseína que no llevaba grasa, o sea, mucho más alta, y el concentrado de frijol entero tiene un efecto positivo. Mejoran, tanto el concentrado como el frijol entero tienen efectos positivos, porque mejoran la tolerancia a la glucosa, disminuyen la resistencia a la insulina, aún en las dietas altas en grasa. Me voy a brincar esto de la leptina y de la adiponectina, sobre todo lo de que nos interesaba era la leptina, que es la hormona que nos causa saciedad en el cerebro, pero que se tiene que generar después de estar consumiendo alimentos, se genera y si hay demasiada en sangre, quiere decir que hay una cierta resistencia y que entonces nosotros perdemos no se ha absorbido en las células y por lo tanto no hay una señalización correcta porque se queda demasiado en la sangre, no se absorbe. Y entonces en la dieta alta en grasa con caseína, pues hay muchísima leptina circulando, sobre todo cuando el reto metabólico, y en las otras no, en las otras están más bajitas. Entonces eso quiere decir que estas ratas perdieron la saciedad también. La señal de saciedad no les llega pronto, entonces siguen comiendo. Y el lipopolisacárido nos implica endotoxemia, que quiere decir que haya ciertas bacterias que estén involucradas en el tracto gastrointestinal y que nos están causando inflamación. El que haya lipopolisacárido circulando en la sangre, en el ayuno y en el reto metabólico, en las dos, tuvimos problemas porque justamente está circulando en sangre este lipopolisacárido. Entonces quiere decir que estos animales se van a inflamar mucho más que estos otros. Y fíjense, aún con grasa, tenemos valores menores cuando estamos hablando de frijol, de dietas de frijol, no así de caseína.
Vamos a brincarnos esta parte porque ya son las 14:04 y yo sigo aquí explicando estas cosas. Estos son los cuestiones metabólicas. Disminuyen, básicamente lo que estamos haciendo es que en ayuno el consumo del concentrado y del frijol disminuye la lipogénesis que está mediada por este marcador. Entonces quiere decir que está disminuida la lipogénesis, o sea, se produce menos grasa, ciertamente, o sea, ya habíamos visto el contenido de grasa de los animales, de la grasa muscular y de la grasa que está en el organismo, pero aquí estamos viendo qué es lo que está pasando con los marcadores moleculares. Y estamos viendo que si está mediada toda la lipogénesis, está disminuida. Y por supuesto que el frijol entero cocido tiene algodón resistente. Y entonces la dieta de nuestros animales tuvo estas concentraciones. El concentrado de proteína de frijol, pues por supuesto que le quitamos el almidón, entonces también se fue el almidón resistente. Pero aún así, este concentrado se comportó bastante bien. Este otro almidón resistente en el frijol entero es muy importante que aparezca. Forma parte de lo que está, de la respuesta. A pesar de que este es más bajo, se compensa. Porque ambos, concentrado de proteína de frijol y frijol entero, ambos se comportaron muy bien para disminuir el colesterol, los triglicéridos, la glucosa y la grasa corporal en los animales que los estuvieron consumiendo. Estos son el almidón resistente. Los compuestos fenólicos también eran importantes. Aquí, por supuesto, que se perdió testa, o sea, la cascarilla del frijol, y se perdieron pigmentos, pero todavía contiene cantidades importantes de flavonoides. Y fíjense que aquí los flavonoides aumentaron muchísimo, casi al doble. Así que es interesante la composición de este concentrado de proteínas de frijol. Entonces, ¿qué tiene este concentrado? Es que si nosotros queremos usarlo para mezclarlo con algunos alimentos, pues entonces podemos levantar muy rápidamente la concentración de proteína porque tenemos un 70% de proteína en este concentrado. Vamos a brincarnos esta parte para llegar al último trabajo que hemos publicado, que es este otro, que es el consumo que tiene que ver con la microbiota intestinal. Se demostró que la respuesta de los niveles de glucosa disminuidos en las dietas de frijol está mediada por la modificación en la microbiota intestinal. O sea, estos cambios que vieron ustedes tienen que ver también, acarrean también cambios en la microbiota intestinal. Estas son las dietas normales, estas son las dietas altas en grasa. Y entonces los grupos alimentados con frijol negro, aún con dietas altas en grasa, tenían una diversidad de microbiota que se mide como diversidad alfa, en comparación con los animales alimentados con caseína nada más. Y el clúster que aumentó fue el de bacterias que son Clostridia. Muchas veces los químicos de alimento nos espantamos cuando oímos la palabra Clostridium, porque nos acordamos de Clostridium botulinum, que es un microorganismo anaerobio, pero ciertamente en las heces hay Clostridium botulinum, no botulinum, sino Clostridia. Hay otros Clostridia porque en el tracto gastrointestinal, ya cuando llegamos a la zona donde está la microbiota, hay anaerobiosis. De hecho, por eso se colectan las heces y se deberían llevar estas heces a un sistema anaerobio para que los microorganismos continúen vivos. Pero se puede ver, aunque las heces se colectaron normales, hay otros experimentos en donde si queremos tener las heces, los microorganismos de las heces vivos, de inmediato se tienen que llevar a un medio para anaerobios. En este caso, se vieron, digamos, los cadáveres de las bacterias, porque ya estaban secas las heces, pero se pueden ver la composición de ADN para poder hacer entonces las secuenciaciones y obtener todas las fila y todas las familias y los géneros de las bacterias que hay ahí. Y entonces fíjense cómo hay un gran número de estos Clostridia, que son el anaranjado. Estos son muy importantes para mantener una buena salud. Entonces los frijoles, además de aportar compuestos fenólicos con actividad antioxidante, fitosteroles de la testa, puede reducir el colesterol, pero a través de la acción de la microbiota intestinal. Y se reduce entonces la incidencia de numerosas enfermedades crónicas. Pero lo que sucede es que a pesar de que los polifenoles no se absorben fácilmente
como llegan a la zona donde hay microbiota, pues ahí no solamente pelean en contra de los patógenos y les ganan, sino que también tienen una buena acción positiva, porque la microbiota lo que está haciendo al crecer con estos compuestos fenólicos y al tenerlos ahí disponibles y al tener almidón resistente para poder crecer, o polisacáridos de los frijoles, lo que va a suceder es que van a producir metabolitos secundarios que son positivos para la salud. Y actualmente en nuestro laboratorio, mi alumna Luzalí está trabajando con diversas variedades de frijoles, porque lo que necesitamos es ver qué es lo que sucede con, pues no solamente los niveles de amilosa y amilopectina y almidón resistente de todas estas variedades, sino también qué hay de los fenoles y de los flavonoides. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar. Estamos asociados con una profesora del INIFAP, la doctora Carmen Jacinto, que ella genera nuevas variedades de frijoles que se van a dar a los agricultores para poder hacer entonces variedades que sean resistentes a las enfermedades, pero que necesitan conservar sus propiedades nutrimentales. Y entonces lo que estamos es estudiándolos todos ellos para ver que no es necesario, no necesariamente se tienen que hacer cuantificaciones en modelos animales, más bien, no basta con hacer las cuantificaciones químicas, se necesitan hacer estudios en modelos animales o en líneas celulares, porque el problema es que ahorita con la pandemia, pues se nos atoró parte de la tesis de esta chica, de Luzalí Jasso, que en donde estamos trabajando con el doctor José Pedraza, con Adrián Ochoa y con Claudia Márquez, también de la Facultad de Veterinaria, pero pues hemos tenido muchos problemas para terminar los experimentos, porque básicamente lo que estamos viendo es qué es lo que sucede con los polifenoles en una serie de marcadores metabólicos que van a ser lo que nos indiquen cómo están funcionando estos flavonoides. Entonces, se fijan, tienen la misma estructura de los flavonoides, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1, pero tiene una serie de sustituyentes que diferencian entonces la malvinidina de la petunidina y de la delfinidina, que son los pigmentos clásicos de los frijoles oscuros. Entonces ustedes se preguntarán si vamos a tener diferencias entre los negros y los flores de junio, y pues sí hay una diferencia importante en color, pero ya se midió el ácido gálico, el flor de junio disminuye un poquito, pero prácticamente tiene la misma quercetina, el mismo ácido tánico, y su capacidad antioxidante sí es mayor en los negros. Se tienen que extraer los colores y se tienen que hacer los experimentos. Originalmente íbamos a hacer esto, pero ya no se pudo hacer porque pues entre la pandemia y demás. Pero básicamente lo que necesitamos es revalorizar esta herencia milenaria de una buena alimentación que teníamos. Entonces, ¿se acuerdan? Si ustedes han ido al Museo de Antropología, en donde hay una miniatura del mercado de Tlatelolco. Entonces, en aquel entonces, pues ya se comercializaban un montón de vegetales. Entonces, esta dieta tradicional mexicana, hoy hablamos de las leguminosas, pero aparte esta dieta, tiene una serie de verduras que son sumamente importantes para la salud, que son los quelites. Y los quelites pueden ser las verdolagas, los berros, las espinacas, que es lo que más conocemos, pero están todos los otros quelites netamente mexicanos. Los chivatitos, la lengua de vaca, los alaches, la chaya, el chepil, una serie de cosas más, que también estamos estudiando en nuestro laboratorio y que estamos asociados con la Facultad de Veterinaria, con el Jardín Botánico. En fin, todo esto forma parte de la dieta tradicional mexicana, que tiene una enorme biodiversidad y es una dieta ejemplar en todos los sentidos, y el frijol como fuente de proteína es ejemplar, es de verdad fantástico. Lo estamos demostrando ahorita con todos estos experimentos, pero el conocimiento empírico de la milpa y de las tradiciones, pues lo tenemos que reintegrar a nuestros hábitos alimentarios y a los sistemas modernos de cultivo. Entonces, esta idea de que los maíces se produzcan solamente en el norte de México y que tengan que transportarse miles de kilómetros los jitomates desde Sinaloa hasta México, hasta la Ciudad de México, pues no, yo creo que ahorita con la pandemia nos hemos dado cuenta de que todo eso es terriblemente dispendioso en gasto, que urge apoyar todo esto con tecnología también,
Tendríamos que facilitarle a las amas de casa la limpieza de los verdolagas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no hay productos precocidos de verdolagas? O de romeritos, o de alaches, en fin, todas esas cosas se las dejo a ustedes para que piensen en que hay que recuperar la forma de comer de los antiguos mexicanos, la dieta tradicional. Por su atención, mil gracias, chicos. Muchas, muchas gracias. Entonces, tenemos creo que todavía 15 minutos para preguntas. Si tienen ustedes preguntas, por favor. Muchas gracias por su presentación, profesora. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos la primera pregunta de Cintia Ruiz Ortiz. Dice, Ajá. en el área científica, una de las partes importantes es la divulgación sobre los conocimientos encontrados, por lo cual me gustaría saber si están buscando maneras de divulgar esta información al público en general o facilitar el acceso a estos alimentos, mejoras en educación o si se ha hablado con alguien del gobierno para enseñarlo a los niños o políticas públicas. Miren, hemos intentado varias veces trabajar con el gobierno, no solamente en estas áreas, en muchas otras, pero es muy refractario, es bien difícil trabajar con el gobierno. Sin embargo, desde la universidad podemos hacer una enorme cantidad de cosas. Tenemos recetarios de quelites, tenemos pues estos artículos científicos. Créanme que de verdad la carrera científica si nos sesga, el sistema nos sesga mucho porque pues para el Sistema Nacional de Investigadores y para estos otros lugares es muy importante que pues nosotros publiquemos en revistas de alto impacto, artículos de máxima conocimientos. Por eso estábamos hablando de estos transcriptores, factores de transcripción, estas cuestiones metabólicas, porque de otra manera pues nos sacan del Sistema Nacional de Investigadores. Así que estamos entre las dos cosas. No sé si están viendo mi pantalla, digo, mi imagen. Sí, sí se ve. Todavía siguen viendo la... Se ve ¿sí? su cámara bueno. Y su imagen de la pantalla. Ambas cosas. Muy bien, está la imagen. Muy bien. Sí, por si necesito consultar algo ahorita sus preguntas. Entonces, mira, tenemos un recetario, tenemos 2 libros déjame mostrarte uno de ellos. Este salió ya hecho después de la pandemia, pero lo vamos a tener a la venta en el Jardín Botánico. Y tenemos otro libro que está en línea también de la Jornada del Campo, que tiene ya los resultados de estas investigaciones sobre quelites, en particular sobre quelites. Y el recetario yo creo que también es muy importante porque tiene fotografías de las plantas que encontramos en el Tianguis de Ozumba. Entonces también, si ustedes quieren, yo les paso las ligas para que ustedes puedan tener en su computadora tanto las recetas como las fotografías de las plantas y que tengan también los artículos que escribimos acerca de los artículos de divulgación que escribimos para la Jornada del Campo. Entonces, ese es un suplemento que sale del periódico La Jornada y que se publica en papel. Nada más que no sé cuántos lo lean, pero ustedes se los puedo dar electrónico para que lo puedan compartir con sus familias, que es muy importante. Que ustedes sean los transmisores de esta enfermedad, iba a decir, qué horror. Los transmisores de esta información. Es muy importante que ustedes la propaguen, que sean justamente las personas que lo pueden propagar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es igual de Cintia Ruiz y dice, ¿observaron algún cambio en el comportamiento de los animalitos por el cambio de dieta respecto al control? Si estaban más ansiosos y más distantes, si su memoria espacial sería igual. No teníamos ese objetivo. Los teníamos en unas jaulas individuales, pero aún así no se parecen a los que cuando nosotros hacemos experimentos con las dietas libres de proteína, que se les cae el pelo y que se pelean y que se muerden entre ellas y todo. No observamos ninguno de esos comportamientos. Al contrario, los animalitos estaban muy tranquilos, se dejaban pesar sin problema.
pero no hicimos ninguna observación acerca de si en el espacio, si podían seguir haciendo laberintos y demás. Eso no era el objetivo de nuestra experimentación. Suficientes broncas tuvimos con lo que hicimos. Así que no teníamos ningún psicólogo asociado, así que no vimos esos detalles, pero lo que yo te puedo decir es que los animales seguían comportándose tranquilos, normales. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Mayra Berenice. Dice, ¿por qué existe intolerancia a las leguminosas en la gastritis? A ver, la gastritis es cuando tú tienes muy lastimadas ¿cómo se llama? La mucosa gástrica. Cuando está lastimada es previo a la úlcera. ¿No? Cuídensela, porque muchos de nuestros estudiantes tienen gastritis y no deben tenerla, son gente muy joven, por Dios. Yo pasé por gastritis y por todo eso, y lo único que hago es control mental, o sea, lavarse el coco para estar tranquilos, todo está bien, ustedes saben, son los que más saben, depende si estudiaron bien para los exámenes y demás. No se agobien. Pero, pues muchas gentes la eliminan precisamente porque puede causar flatulencia. Y entonces, pues si se infla el estómago, más gastritis, más dolor les va a dar con las gastritis o las colitis. Entonces, mucha gente los quita, pero es absurdo. Si ustedes saben cocinar correctamente los frijoles, es decir, remojándolos y tirando esa agua, por supuesto que se van muchos pigmentos también, que ya vimos que son importantísimos, pero hay suficiente de los pigmentos, aunque hayan eliminado el agua de la primera agua de remojo. Entonces, úsenla si quieren para regar las plantas, pero no la usen para cocer, porque entonces conservan los azúcares flatulentos. Entonces, yo me imagino que es por eso. Y la otra cuestión es que tienen mucha fibra. Y normalmente en gastritis les ponen dieta blanda, es decir, dieta baja en fibra, para que la fibra no raspe la pared gástrica, que es justamente la que está lastimada. Entonces, yo creo si ustedes mastican bien los alimentos, eso tiene que ver mucho también con la gastritis. ¿Qué tanto mastican ustedes sus alimentos? Porque es muy importante el bolo alimenticio que está en la boca todavía, porque ahí además la están ensalivando y por lo tanto están metiéndole muchos de los microorganismos que forman parte de la microbiota de nosotros, que es muy importante para ayudar a la digestión. Entonces, también ensalivar muy bien el alimento y tragárselo cuando ya está hecho una masita suavecita, pues no solamente va a tener suavidad para su estómago, sino también va a tener mayor facilidad de digestión. Creo yo, eso es lo que yo pienso. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Moctezuma. Espera, se me olvidó. Dice, ¿cómo se relaciona la dieta clásica mexicana con el actual plato del buen comer? ¿Qué agregaría y qué removería? Mira, el plato del buen comer, por cuestiones de visión, pusieron la misma parte, los mismos tercios para proteínas, para carbohidratos, para frutas y leguminosas y tal. Y en realidad, lo que deberíamos hacer es comer como los antiguos mexicanos, que es del plato, y esta es una medida que ustedes pueden armar en casa, del plato, la mitad tienen que ser verduras, porque si se fijan en el plato del buen comer, dice mucho o poco, o coma menos, o póngale más, o no sé qué. Pero pues visualmente ustedes ven las porciones iguales. Y en realidad las verduras, ojo, que estoy diciendo verduras, no frutas, verduras, tienen que ocupar la mitad del plato. Y luego la otra cuarta parte tiene que ser productos animales, puede ser carne, huevo o algo así, o leguminosas, y la otra cuarta parte, cereales. Entonces, no se sirvan un platazo de unos poquitos de frijol, tiene que ser las verduras, la cuarta parte proteína, ya sea proteína animal o frijoles, y la otra cuarta parte arroz, pasta, lo que ustedes quieran, carbohidratos. Es muy importante consumir energía, entonces sí necesitan, sobre todo que son jóvenes del edificio A, pero
Pero bueno, espero que estén haciendo ejercicio en casa. Tienen que hacer ejercicio todos los días. Y es muy fácil hacer ejercicio en casa. Yo hago ejercicio en casa siempre. No, yo no salgo a la calle porque pues me quedan, bueno, antes sí salía yo a los viveros, pero ya me pasó resoplando un tipo sin cubrebocas, ya me rebasó un tipo ahí resoplando y ahí echando aire y me espanté. Yo de plano me encerré, pasé una cuarentena esperando no haberme contagiado por ese tema. Pero en fin, hay que hacer ejercicio en casa. Si tienen algún escalador, alguna caminadora, úsenla. Y si no, pónganse a brincar enfrente de la computadora donde les digan qué hacer para hay montones de tutoriales ahí de ejercicios aeróbicos y de cardiovascular para hacer ejercicio. Entonces también eso es muy importante para la salud. Muy, muy importante. Ok. No sé si ya respondí la pregunta. Sí, gracias. La siguiente pregunta es de Sandra López. Dice, los exponentes en carnes comentan que no hay mejor proteína que el animal. Sabemos que las proteínas vegetales también son excelentes fuentes de la misma. Mi pregunta es, ¿por qué es menospreciada su consumo como fuente de proteína? Mira, mucho tiene que ver el copiar a Estados Unidos, básicamente. Copiar a Estados Unidos y a las sociedades industrializadas. A partir de los años 60 vino esa tendencia comercial, o sea, de los 60 del siglo pasado, ¿no? 1960, en donde Estados Unidos estaba pues relativamente cercano, posguerra, a la guerra mundial, tenía que activar su economía y entonces activaron la siembra de maíz. Y entonces todo el centro de Estados Unidos, que es muy grande y muy plana, por eso hay tornados, sembraron maíz. Y entonces decidieron que lo tenían que vender a como diera lugar, porque su economía la basaron en el maíz. Y entonces empezaron a meter maíz en el alimento para pollos, que eso es normal, que al pollo su maíz, órale, está bien, pero también lo metieron en alimento para puercos y alimento para vacas. Y entonces el ganado vacuno, pues el ganado vacuno está diseñado para comer pasto, no para comer almidón, que es el principal componente del maíz. Entonces, desde allí empezó a haber un desequilibrio en la dieta y en la forma de alimentar no solo a los animales, sino a las personas. Entonces, volviendo a la calidad de las proteínas, entonces, por supuesto, se alimenta el grano, una gran producción de carne, y entonces se empieza a privilegiar la carne. Pues, por supuesto que es importante como proteína animal, solamente da proteína. La carne da hemoglobina, que tiene hierro, y hay vitaminas como la vitamina D que solamente hay en los productos animales. Entonces, sí tiene virtudes el consumir carne, sí tiene sus virtudes, pero podemos tener una muy buena alimentación si comemos 2 veces a la semana carne y el resto frijoles, o leguminosas, o lentejas. Lo importante es una dieta variada. Ese es súper importante. No todos los días carne, no todos los días salchichas, porque además, ojo, las carnes procesadas, que mucha gente, en vez de comerse un bistec de carne o un corte de carne, que son muy caros, pues prefiere comprar, pues ni siquiera jamón, sino salchichas. Y entonces el problema es que las salchichas pues muchas veces tienen mucho almidón, tienen muchos conservadores, tienen nitritos, que son cancerígenos, tienen además carne que no necesariamente es de la mejor calidad. Y ustedes lo pueden ver por los precios. Pues hay precios de salchichas súper baratos y hay salchichas más caras. Entonces, ¿cuál es la pequeña diferencia? La calidad de la carne con la que las hacen. Entonces, ustedes tienen todos los conocimientos para balancear mejor la comida de ustedes, de sus familias y de su círculo, de sus amigos alrededor. Entonces, sí tiene virtudes la proteína animal, tiene muy buen balance de aminoácidos, pero les digo, cereal y leguminosa pueden tener el mismo balance de aminoácidos indispensables prácticamente. Claro, no tendrán vitamina D, no tendrán hierro. A lo mejor sí tienen hierro, pero se tienen que hacer más disponible ese hierro. Entonces, muchas veces con echarle salsa picante, que es muy ácida, al bajar ustedes el pH del caldo de frijoles, el hierro que está allí, que a lo mejor está acomplejado con fitatos, está acomplejado con otra cosa, lo que va a suceder es que se va a disolver más fácilmente y ustedes lo van a poder absorber mejor.
Entonces, si los frijoles están mencionados como fuente de hierro, lo ideal es acidificar el alimento para que puedan tener ustedes una mejor absorción de ese hierro y que lo aprovechen mejor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tradición, seguir la culinaria tradicional mexicana, que nos lo indica, o sea, comer caldo de frijol con unas gotitas de limón o con una cucharada de salsa, pues claro que es súper tradicional, ¿no? Entonces también la propaganda es muy importante, la propaganda, pues ustedes verán si le hacen caso o no a la publicidad, ¿no? Hay que tener cuidado. Utilicen sus conocimientos como químicos de alimentos justamente para decidir qué comer o qué no comer. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Paola Martínez y dice, ¿piensa que podría obtenerse algún beneficio de los frijoles en lata, enteros o refritos? Ah, sí. Los productos enlatados, los productos procesados, para empezar, facilitan a las amas de casa o amos de casa. Eso es muy importante, hay que consumirlos. Tienen prácticamente la misma proteína. Nosotros usamos el mismo tratamiento térmico que se usa en la industria para nuestros experimentos y obtuvimos resultados fantásticos. Es más, de hecho, el lote de frijol con el que trabajamos era un lote viejo, de frijoles medio viejos que nos regalaron, si me oyen me matan, pero sí era eso, porque nosotros tuvimos muchos problemas para hacer el aislamiento de las. Tuvimos para conseguir la proteína que necesitábamos, la cantidad de proteína que se necesitaba para alar durante 10 semanas a tanta rata, ¿no? Y además de que se nos echaban a perder parte de los productos, porque la planta piloto en la que se hizo estaba muy contaminada con esporas. No saben la cantidad de líos que sucedieron en esta tesis, pero bueno. Ya Irma Hernández no solo se recibió, sino que hasta publicó el artículo y salió muy padre su artículo. Bueno, sus 2 artículos. En fin, ¿en qué estábamos? ¿Cuál era la pregunta? Ya me fui por las ramas. Sí, maestra. Se la repito con gusto. Era, ¿piensa que podría obtenerse algún beneficio de los frijoles? Sí. Prácticamente son los mismos. Lo que no podemos garantizar es que antes de enlatar te hayan quitado los azúcares flatulentos. Por eso es bueno seguir poniendo, porque ustedes saben cómo los remojan. Prácticamente yo no sé si yo ya estoy muy acostumbrada a comer flatulentos o no, pero a mí no me hace ningún daño cuando como frijoles enlatados. Ahora, hay unos nuevos sobres de frijoles Isadora y no sé qué, todos ellos tienen la proteína vegetal que necesitamos. Lo que pasa es que si les ponen sal, de repente le ponen ahí que tiene exceso de sodio, no sé qué. Bueno, pues ustedes pueden hacer unas mezclas con los frijoles de la casa, de hacer sus propios frijoles, ¿no? Pónganlos a remojar. También cuando va uno lejos a comprar los frijoles y que de repente vas de viaje y que te encuentras unos frijoles maravillosos allá en Oaxaca, te los traes a México, yo les recomiendo que los pongan en el refrigerador un buen tiempo para que se mueran los insectitos que puedan traer, porque es muy frecuente que tengan gorgojos. Pero si ustedes refrigeran o si congelan, lo que van a matar a los huesillos de esos insectos, y entonces ya no va a haber, no van a eclosionar, porque si no, al rato les invaden la alacena. Entonces, también tengan cuidado con eso. La siguiente, si es que hay. Profesora, quisiéramos pedirle 10 minutos más de su tiempecito. Faltan 2 preguntas más. Sí, bien. Sí, porque tengo una cita, otro Zoom a las 3, pero y quiero ir a comer algo. Sí, nada más. Pero sí, adelante, por favor. Bueno, la pregunta siguiente es de Gregorio Olvera y dice, ¿consideraría el frijol negro como un alimento necesario en la dieta para diabéticos? ¿La cantidad de frijol que se debe consumir debe ser controlada? Absolutamente. Con respecto a una persona que no padece esta enfermedad. Sí, tiene que controlarla. Sí, para cualquier persona los frijoles son muy buenos. Para los diabéticos también, pero sí hay que comerlos con moderación porque aparte del almidón resistente tienen almidón normal y entonces sí pueden llegar a engordar con los frijoles. Entonces lo que hay que hacer es comer despacito para que en 20 minutos llegue la señal de saciedad al cerebro
la leptina, y que entonces tengan ustedes esa saciedad y que no coman demasiado, ¿eh? Y también tienen que comer lentamente y no distraídos. Lo mejor es platicando y tal, para que coman lento. Entonces, comer lento, masticar bien, y totalmente recomendable para diabéticos. Muchos nutriólogas no lo quieren hacer porque pues ven nada más las tablas, y en las tablas sale que tienen 69% pero tienen además fenólicos, ya lo estuvimos viendo, y los resultados de nuestros animales de laboratorio son buenísimos. Así que no se amilanesigan comiendo frijolitos, y sobre todo si tienen enfermos diabéticos, y para las personas normales, pues con más razón, ¿no? Gracias. La última pregunta es de Abril Daniela y dice, ¿hay algún efecto ya sea benéfico? No, te oyes muy mal, Sebastián, o bueno, no sé si es Sebastián. Sí, creo que tiene un problema con su... ¿Ya me oyen mejor? Así, a ver, Bueno, ¿ya me oyen mejor? ya dejé de oír. No, a ver, Ahora ya si hay algún efecto benéfico. Si gusta, yo sigo porque creo que hay un problema con el micrófono de Sebastián. Ajá. La siguiente dice, es de Abril y dice, ¿hay algún efecto ya sea benéfico o nocivo en el consumo de leguminosas con enfermedades relacionadas a la glándula tiroides? No sé, y yo tengo un problema de tiroides, pero pues sigo comiendo frijolitos. No sé, yo creo que no, pero lo que sucede con los problemas de tiroides es que son sumamente complicados, y yo creo que los médicos no saben exactamente qué es lo que está pasando con los frijoles. Tendríamos que hacer un experimento con ratas con problemas tiroideos para ver si les hacen bien o mal, y ver cómo están los marcadores moleculares y cómo están las hormonas tiroideas. Nomás que saldría carísimo ese experimento, porque bueno, no, a lo mejor no tanto, pero no lo sé. Pero déjame preguntarle, yo tengo el 8 de febrero, tengo cita con mi endocrino, entonces vamos a ver si sabe algo. Muchas gracias, profesora. Esas recomendaciones están muy dominadas por lado o algo útil, ¿no? Yo he seguido comiendo mis frijolitos y pues sigo engordando igual. No, no es cierto. Me tengo que estar cuidando mucho de peso, eso sí, porque con los problemas de tiroides sí he subido de peso. Bueno, y también el encierro, pandemia y tal. Ahorita estoy sentada en mi silla desde las 10 de la mañana. Así que ya llevo 4 horas y media aquí sentada, y todavía ahorita tengo otro Zoom a las 3. Así que, pero a ver, si tienen alguna otra pregunta, adelante de una vez. Muchas gracias, profesora. Ya la última, tenemos una de Jorge Moctezuma y dice, volviendo a hablar de proteínas y carne, usted mencionó que los vegetarianos tenían ciertas ventajas metabólicas. Entonces, ¿podríamos decir que el consumo de leguminosas nos brinda una buena cantidad de proteínas? ¿Qué impacto tendría esta dieta en la industria de carne si suponemos que se sigue esta dieta? Sí, pues fíjense que la industria de la carne sí está preocupada, porque está la tendencia de la juventud a entrar al veganismo y al vegetarianismo está muy fuerte. Entonces, pues las industrias que van a sufrir son las industrias justamente de alimentos de ganado, la industria, pero tiene sus virtudes, tiene las ventajas de que entonces habrá menos crianza de animales que le peguen a los gases de efecto invernadero, aunque bueno, si nosotros vamos a producir también algo de gases de efecto invernadero al comer leguminosas, si no le quitamos los azúcares flatulentos. Entonces, pero bueno, eso no tiene que ver con los animales no comen frijoles, los animales están comiendo maíz, pero ciertamente contribuye sus gases al efecto invernadero. La otra cuestión es que, pues sí, disminuir carne en la dieta, si ustedes comen variado, no van a tener ningún problema. Ya la gente con cierta edad, cuando se necesiten algunos suplementos y demás, pues probablemente sí
Es más, con la edad yo creo que hasta que hay que disminuirle. Lo que le dicen a uno es ya no coma tanta carne roja, además. Entonces, las ventajas de comer la carne, como lo habíamos dicho hace un rato, es que hay hierro y hay vitamina D y hay pues algunos otros componentes que son difíciles de obtener en las plantas. Pero lo que hay que hacer es tener una alimentación variada. Y sí, la industria va a sufrir porque pues ya está muy hecha a eso, pero pues es la industria del estilo americano, ¿no? Claro, los sonorenses van a decir, no, pues yo quiero seguir comiendo mi carne y me importan un bledo las verduras. Bueno, pues entonces el cáncer de mama que hay en el norte pues seguirá aumentando, ¿no? Así que ustedes tienen que recordar, la alimentación es elección del consumidor. Pero digamos, la información y la divulgación de la ciencia también es muy importante, porque entonces eso va a permitir balancearse con la información que da la publicidad y la propaganda de las empresas. Comer de todo, pero menos, porque todos estamos gorditos. Bueno, ustedes no, ustedes son muy jóvenes. Muchísimas gracias, profesora. Esas serían todas las preguntas. Muy bien, de nada, ya saben. Desde CAM le damos las gracias por su tiempo, por habernos permitido dar la conferencia a todos nuestros compañeros y Sí, pues no, a ya. los asistentes igualmente. Muchas gracias por participar. Algo que les quiero decir es que recuerden que todos estos experimentos y demás fueron de nuestra facultad, son resultados de tesis de posgrado de nuestra facultad. Así que nosotros estamos en la frontera de la ciencia y tratando de apoyar a la dieta tradicional mexicana y por supuesto a los productores que cultivan esas plantas y estas cosas, y los frijoles y los quelites y todo lo de la dieta tradicional. Esa es una de las líneas de trabajo que tenemos en la facultad. Claro, muchísimas gracias, profesora. Y pues sin más que decir, estaríamos terminando. Gracias a todos y bueno, esperemos podamos seguir haciendo más con usted. Claro que sí. Adelante, claro. Bueno, que esté muy bien. Hasta Igualmente, luego. cuídense todos. Hasta luego.